mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. En esta mañana, Espíritu Santo de Dios, nos alineamos a tu palabra, a tu voluntad y a lo que tú deseas hablar y ministrarnos el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, toma el control del ambiente en este lugar. Declaramos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, ministrándonos, enseñándonos, alineándonos, Señor. Háblanos en este día, Señor, y que tu buena palabra sea nuestro pan diario todos los días, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por un ambiente sobrenatural, Señor, de sanidad, de prodigios, de palabra. Oramos por corazones receptivos, Señor. Oramos por mentes abiertas para lo que tú deseas mostrarnos y hablarnos el día de hoy, Señor. Que tu buen Espíritu esté con nosotros, en medio de nosotros, y que nos guíe todo el momento y todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Váyase rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 1 al 3. El libro de Éxodo, capítulo 33, versos 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Verso 2. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Qué bonitos nombres, ¿verdad? Se enreda uno en esta zona. Verso 3. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Esta es una historia que yo creo que usted se la sabe. Es una historia donde Dios liberta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en esclavitud por más de 400 años. Ellos no sabían de la palabra libertad porque estaban esclavos en una nación. Y la esclavitud por más de muchos años produce que tu mente se acostumbre a lo que estás viviendo y pasando en el momento. Porque te alimentas de esclavitud, vives de esclavitud y piensas que Dios no te va a sacar nunca del lugar de donde tú te encuentras en el hoy. Y el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios y sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Pero en un tiempo determinado, ellos vivieron esclavos en esta nación por parte de Faraón. Pero en el corazón de Dios siempre está en que el pueblo no viva en esclavitud, sino que viva en libertad y pueda tomar posesión de lo que Él desea darnos, entregarnos y mostrarnos más adelante. El corazón de Dios no es que el pueblo viva atado y esclavo en su vida pasada, sino que Él tiene la capacidad y el poder de sacarnos del lugar de donde estamos, de donde no hay esperanza, de donde aparentemente tienes vida, pero no tienes vida porque estás esclavo. Tus pensamientos están esclavos, tu corazón está esclavo, vives esclavo, vives atado, vives esclavizado de la vida pasada. Pero Dios, en su infinito amor, se acuerda de la nación de Israel, que está viviendo en una nación sin rumbo y sin esperanza alguna. Y así es el corazón de Dios. Cuando nos ve a nosotros que estamos viviendo sin rumbo y sin esperanza en esta vida. Él es el Dios que produce vida y Él es el Dios que produce esperanza donde ya no hay esperanza. Y se acuerda de Israel. Dice que el gemir de ellos, el quejar de ellos, su
delante de la presencia de Dios y levanta a un hombre llamado Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Este hombre no estaba capacitado, este hombre no estaba listo, este hombre no era el más elocuente, este hombre no era el más sabio, pero tenía algo en su corazón que Dios había visto que dentro de la vida de él podía ser para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y en este pasaje, si lo ponemos desde el verso 1, por favor, muchachos, donde dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y tu pueblo que sacaste de la tierra, que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Punto muy importante para entender este mensaje. Ya había una promesa por parte de Dios para este pueblo. Dios es un Dios de promesa y es un Dios de pactos. Diga, Dios es un Dios de promesas y es un Dios de pactos. Es decir, Dios promete algo mejor de lo que estás viviendo en el día de hoy. ¿Está aquí, iglesia? Dios siempre tiene algo mejor de lo cual estás viviendo el día de hoy. El problema de nosotros es que nos encerramos y pensamos que no hay más de Dios para nuestras vidas. Pero el Dios que produce vida siempre quiere y desea lo mejor para su pueblo y para su iglesia. Había una palabra de promesa para el pueblo de Israel. Ellos no iban a vivir en esclavitud como su mente se había acostumbrado por más de 400 años. Imagínate, vivir esclavo por más de 400 años, ya no tienes esperanza. Dice: oye, yo me voy a morir esclavo aquí, voy a matarme como esclavo, voy a sufrir como esclavo, no hay dónde ir, no hay dónde salir, porque esta es la vida que voy a llevar. Pero gracias a que tenemos a papá Dios, que se acuerda de nosotros y se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y le dice: yo te voy a libertar, Israel, yo te voy a sacar de la esclavitud, yo voy a mandar al libertador Moisés para que te saque de la esclavitud y para que vayas a la tierra que yo juré a mis antepasados, una tierra donde fluye la leche y la miel. Es una tierra de abundancia, es una tierra de prosperidad, es una tierra de grandeza. La condición en la que estás el día de hoy no es en la que vas a terminar, Israel. Hay algo mejor para ti, hay algo mejor para tu futuro, pero tienes que salir de la condición de esclavitud en donde te encuentras el día de hoy. Amén. Porque esa no es la vida que Dios desea para ti, iglesia. Dios desea lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. Y le he puesto como título a este mensaje: permanece en la promesa. Dígale que está a su lado: permanece en la promesa. Una vez más, permanece en la promesa. Tercera vez, permanece en la promesa. Había una palabra de promesa de Dios para el pueblo de Israel. Dios usa a Moisés para libertarlos y sacarlos de ahí. Pero para obtener la promesa dada por Dios, tenemos que permanecer en la promesa. Tú no puedes recibir algo dentro del cual no estás permaneciendo ni esforzándote todos los días de tu vida. Yo le digo: yo te voy a sacar, Israel, porque hay una promesa y lo que yo digo de mi boca se va a cumplir. Amén. Usted tiene que entender algo, que la palabra de Dios es tan fiel y es tan verdadera que usted no tiene que cuestionar ni dudar lo que dice dentro de ella misma. Que las bendiciones están para usted. Usted decide si las toma o las deja ahí. Que hay palabra de promesa para usted, para los suyos, para su familia, para su hogar, para sus generaciones. Usted tiene que tomarlas y creerlas. El punto de la promesa es que tenemos que mantenernos en la promesa. Pero había un detalle con este pueblo donde lo dice: eres un pueblo terco, eres un pueblo rebelde. Levanten la mano los tercos y los rebeldes. No la levanten. El pueblo de Israel era un pueblo donde Dios había puesto su corazón en decirle: mira, muchachos, hay algo bueno y mejor. Pero cuando tú te acostumbras a lo peor, te quedas en lo peor.
No la agarró, parece que usted no está aquí el día de hoy. Cuando usted se acostumbra a la esclavitud, se queda en la esclavitud. Este pueblo, hermano, estamos hablando no de 2, 5 años, estamos hablando de más de 400 años de esclavitud. Imagínense, estaba impregnada la esclavitud, estaba impregnada la esclavitud en la mente, en el corazón, en los huesos, en los tuétanos, que ellos no habían entendido que Dios tenía una palabra de promesa para ellos, que Dios tenía algo mejor para ellos, que Dios nos llevaba a un futuro mejor, que Dios tenía la promesa más adelante, pero ellos para obtener la promesa tenían que permanecer en el camino. Para usted tomar la promesa, tiene que permanecer y no desviarse de la voluntad de Dios. ¿Por qué hoy la gente no toma las promesas de Dios? Porque como no lo ven en el momento que desea obtenerlo, se desvían de la promesa. ¿Por qué la gente se desvía de los caminos del Señor? Porque Dios prometió, pero cuando Dios promete no es a tu tiempo ni a tu momento, sino es en el momento y en el tiempo de Él. Y entramos en desesperación, y entramos en rebeldía, y entramos en crítica, y entramos en murmuración, y decimos: ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la palabra que tú dijiste, Dios? ¿Dónde está donde dijiste que mis hijos se iban a salvar? ¿Dónde está donde dijiste que mi matrimonio se iba a salvar? Y por causa de no creer y entrar en desesperación, olvidamos la palabra de promesa que ya está dentro de nosotros. Que ya Dios la declaró. El pueblo de Israel tenía una palabra de promesa, pero ellos tenían que permanecer para poder llegar a ella. Si tú no permaneces en el camino, no vas a ver la promesa de Dios. Así puede ser la persona más buena de todo el mundo, pero es importante permanecer adelante. Este pueblo, cuando salió de la esclavitud, muchos no entraron a la tierra prometida. Escucha esto, iglesia. Mucho del pueblo que salió de la esclavitud no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Porque Dios fue malo? No. Por su condición de esclavo que nunca salió de su mente y de su corazón. Hoy podemos estar en la iglesia, pero esclavizados en nuestra mente y en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Atados en el pasado y viviendo en el pasado, cuando Dios ya tiene un presente y un futuro mejor para ti y para los tuyos. Pero tu mente esclava, tu corazón esclavo, no te permite ver lo que ya Dios dijo para ti y para tus generaciones. Y como no vemos los resultados inmediatos, tendemos a desviarnos, a desconfiar y a no creer si verdaderamente Dios lo dijo o no lo dijo. Usted créale a Dios. Cuando Dios habla, usted créale a Dios. Usted y yo prometemos y no cumplimos. Agarró, ¿verdad? Usted y yo, como seres humanos, prometemos y no cumplimos. Pero el Dios que prometió es tan fiel, y es tan fiel, y es tan fiel, como está escrito, que lo que salió de su boca se va a cumplir, iglesia. Si ya lo prometió, tenga la garantía y la certeza de que se va a cumplir en el momento y en el tiempo determinado que Él estableció. El pueblo salió. ¿Cuántos se acuerdan de esas películas en Semana Santa? Hermano, yo en Semana Santa no me perdía ninguna movie de esas. Comiendo pescadito, lentejas y... Bueno, ya está, me dijo. Y mire, y vemos la hazaña, cómo pasa el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Cuánto le emocionaba eso? Amén. Los de la nueva escuela, ¿qué dicen? ¿Qué dice el pastor? Y vemos el poder glorioso de Dios cuando te lleva rumbo a tu promesa. En el camino de la promesa nos vamos a enfrentar con obstáculos constantes y diarios. Pero por sobre todas las cosas tenemos que permanecer en el camino que conduce a la promesa. La palabra de Dios dice, hay dos caminos en esta vida. El ancho, el que nos lleva a la perdición y condenación, y el angosto, el cual nos lleva al camino de la vida eterna.
O usted permanece en el camino ancho donde va la perdición, pero su fin es un fin de condenación. O usted camina en el otro camino donde no es bonito, no es color de rosa, no es color de espinas, pero a pesar de lo que podamos enfrentar en el camino, nosotros vamos camino a la promesa que un día veremos cara a cara a nuestro amado Señor. Parece que usted no se quiere ir, usted se quiere quedar. Cuando usted tiene una promesa, usted se mantiene en la promesa. Cuando usted tiene una palabra dada por Dios, se mantiene en esa palabra dada por Dios. En el camino, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, muchos se quedaron en el camino, porque Egipto nunca salió de su corazón. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su mente ni de su corazón. Y dice que fue un pueblo que empezó a rebelarse contra el líder Moisés. Y le dijeron: ¿cómo es posible, Moisés, que nos hayas traído a este lugar para matarnos, para que muramos en el desierto? Imagínate, desde ahí ves un pensamiento que no ha sido cambiado ni renovado por parte de Dios. ¿En qué momento Dios le dijo a Moisés: saca al pueblo para que los introduzcan al desierto y para que mueran en el desierto? No, el desierto era la travesía para llegar hacia la tierra prometida. Muchos quieren tierra prometida, pero sin cruzar el desierto. O que nada me pase, o que no haya oposición, o que no haya difamación. No, hermano, todo este tipo de cosas van a haber. El camino a la tierra prometida tienes que pasar y cruzar el desierto. El desierto es momentáneo, no es estadía en ese lugar. La gente se quedó ahí por su terquedad, por su rebeldía y porque empezaron a murmurar que pensaron que Dios lo había sacado para matarlos ahí en ese lugar. ¿En qué momento entró el pensamiento, hermana Nica, donde dijeron: nos vamos a morir? Nadie les dijo que iban a morir, pero la condición en la cual ellos salieron y no entendieron que iban rumbo a su promesa, no permanecieron. El permanecer nos da la garantía de obtener más adelante lo que Dios ya dijo. Y mucha gente ahora se ha conformado porque no ha visto. Y piensan que a Dios se le olvidó lo que ella dijo sobre ti, sobre tus generaciones y sobre tu matrimonio. Y vivimos en un conformismo porque pensamos que a Dios se le olvidó, tiene muchos asuntos que atender y que lo que dijo para mí, quién sabe dónde está escrito ya. Cuando Dios te da una palabra de promesa, tiene el poder de acordarse de ella misma. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Dios justo. Él es el Dios fiel, Raúl. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios poderoso. Él es el Dios grandioso. Él es el Dios maravilloso. Él es el Dios grande, poderoso, temible en batalla, que lo que promete lo cumple, iglesia. Usted y yo necesitamos solamente creer, aún por encima de lo que estamos viendo y por encima de lo que estamos escuchando. Era una tarea tan fácil de permanecer, pero la permanencia necesita esfuerzo constante. Diga, la permanencia en este camino necesita esfuerzo constante, ánimo constante. En ese mismo pasaje, si usted lo lee, dice que el pueblo se desanimó. ¿Cuántos desanimados hay dentro de la casa el día de hoy? Hermano, pasamos por ahí. Yo seré pastor, pero me desanimo. Yo soy el único. Pero aún por encima del desánimo tenemos que continuar en la carrera. Aún por encima de lo que esté pasando tenemos que mantenernos en la carrera. Si tú te desvías de la carrera, te sales del plan y del propósito de Dios. Mira, me gustan las Olimpiadas.
son hombres de alto rendimiento. Ahí no es cualquier tipo que va a llegar en ese tipo de olimpiadas, porque la competitividad es fuerte y grande. Y me gusta el enfoque de estos tipos, o de estas mujeres y de estos hombres, que dependiendo la carrera o la que va a participar, se mantienen primeramente enfocados. Ellos no se desenfocan por lo que están hablando aquí ni por lo que están diciendo acá. Escuche esto. Por eso la importancia de mantenerse enfocado. Usted no puede darse el lujo de desenfocarse, porque el día en que usted y yo nos desenfoquemos, perdemos la perspectiva de lo eterno y perdemos la visión hacia dónde queremos llegar. Hay gente que está aquí pero no sabe ni a dónde quiere llegar porque está desenfocado. Por eso la importancia de mantenerse enfocado. Atletas de alto rendimiento, enfocados en la meta hacia donde quieren llegar y cruzar. Ellos no están preocupados por lo que está sucediendo a su alrededor, porque llevan una meta fija que quieren cumplir para lograr algo que ellos ya se propusieron en su mente y en su corazón. Y el cristiano tiene que ser, o tenemos que ser cristianos de alto rendimiento, iglesia. No cristianos wichiwachi, iglesia, no, sea un cristiano de alto rendimiento, fuerte, constante, firme, estable, que aunque se desanime, cobra ánimo en el camino, que aunque vengan turbulencias y situaciones en sus vidas, usted se sacude y tenga la capacidad de seguir avanzando, iglesia. Esos son los cristianos que necesitamos hoy en la casa de Dios, que aunque vengan los problemas, que aunque vengan las adversidades, que aunque vengan las circunstancias de la vida, que quieran pararte, que quieran matar tu fe, que quieran sacarte de la voluntad, del camino, del propósito de Dios, usted tenga la capacidad de erguir su mirada y decirle: Señor, de ti viene mi salvación, Señor. Como decía el salmista: alzo mis ojos al cielo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro solamente viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos que permanecer para tomar lo que Dios ya dijo. Porque si el pueblo no sale, no toma posesión de lo que ya Dios había dicho. Tú tienes que salir para tomar posesión de lo que ya Dios te dio. No la agarró, ¿verdad? Tú tienes que salir para tomar posesión de la promesa que ya Dios dijo para tu vida. Si el pueblo de Israel no sale, no toma por herencia la promesa. Tú tienes que caminar en tu mente y en tu corazón bajo la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena de promesas para usted y para mí. ¿Por qué muchas de las veces vivimos en derrota? Porque no leemos la palabra de Dios. ¿Por qué muchas de las veces vivimos en esclavitud? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. ¿Por qué muchas de las veces vivimos en escasez? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, donde dice que Él tiene planes de bien, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. La condición en la que vivimos es por causa de no creer a la palabra y a la promesa de Dios en nuestras vidas. Y vivimos con una mentalidad de esclavo. Estoy preparando una serie con ese tipo de pensamiento. Mentes esclavas. ¿Por qué no nos permite tomar por herencia lo que Dios nos da? En una mente esclava y atada aún al pasado. Tú no puedes quedarte en el pasado ya pasó. El pasado ya pasó, iglesia. Olvídelo, abandónelo, déjelo a un lado. Ya Dios lo perdonó. En la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: consumado es. Y eso es más que suficiente, iglesia. Consumado es, el trabajo está terminado. Tus pecados fueron borrados. Tus pecados fueron limpiados por la sangre del Cordero de Cristo. No vivas atado al pasado. Por eso es que la gente se queda en el camino, porque no deja el pasado y se olvida del presente grandioso que Cristo tiene preparado para usted. Dos amén, tres. Bueno, gracias. ¿Por qué es que vivimos atados y esclavizados como el pueblo de Israel? Aún viendo, mira qué tremendo esto.
Aún viendo el pueblo de Israel el poder de Dios obrar para sacarlo de la nación de Egipto. Las 10 plagas del poder de Dios fueron más que suficientes para evidenciar que Dios estaba con ellos. Y aún así, en medio del camino dudaron, Rosita. ¿Cómo tú puedes dudar del poder del cual tú ya fuiste testigo? ¿La agarró? ¿Cómo tú puedes seguir dudando del poder de Dios del cual tú ya fuiste testigo, hermana? No podemos dudar. Dios te sanó del cáncer, Dios te libertó de la muerte, iglesia. Nosotros como familia pastoral hemos sufrido 2 accidentes donde el pastor ya tuvo que estar allá con Pedro viéndolo. Pero aquí sigo por la gracia de Dios. Sigo orando por el pastor, no lo critico. Hermano, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto ver la palabra donde dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Cómo es que este pueblo terco y rebelde pudo tener la capacidad de decirle, mejor preferimos regresarnos a Egipto que morirnos aquí en el desierto? ¿Cuántos están así el día de hoy? Mejor prefiero regresarme a la vida pasada que llevaba, porque aquí hay muchos problemas, hay muchas situaciones que ya no aguanto, y mejor me hubiera quedado ya. Diga aleluya. Mente esclava. Y voy a preparar esa serie. No se la pierda. Vénganse los domingos. Mentes esclavas. Para poder tomar la promesa tienes que permanecer en ella. Y el que está a su lado, para poder tomar la promesa, no lo escucho, para poder tomar la promesa tienes que permanecer en ella. No vas a tomar si no permaneces. Tenemos que vencer. Antes de entrar a la tierra prometida, ya no estaba Josué, ya no estaba Moisés. Dios elige a Josué como nuevo líder para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le habla en Josué 1:9 y le dice palabras muy claras y muy específicas que yo quiero nombrárselas el día de hoy a todos los que estamos aquí. Para poder tomar tenemos que esforzarnos todos los días. Tenemos que ser valientes. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esas son las palabras claves que Jehová Dios le dijo a Moisés. Moisés, esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo es día a día, el esfuerzo es constante, aun cuando no quiero hacerlo, aun cuando no deseo hacerlo, aun cuando ya no quiero continuar, aun cuando quiero aventar todo por la barda, aun cuando las circunstancias me aturden y me aplastan. Yo tengo que tener el buen ánimo, aunque no tenga el ánimo en ese momento, pero tengo que esforzarme. Y el esforzarse es levantarte de la condición en la que estás y decirle, Señor, el tiempo es duro, las circunstancias son difíciles, pero por encima de eso yo cobro ánimo y me esfuerzo y soy valiente para seguir en esta carrera, Señor, para tomar la herencia, para tomar las promesas tuyas, Señor. Pero para tomar algo usted tiene que permanecer en ella. Hoy muchos quieren promesas, pero no quieren permanecer en ellas. Y quieren que llegue como arte de magia, como Disney. Ahí está, el $1.000.000 que querías. Mándalo, Señor. Para que dé el tiempo, a ver de cuánto va a salir. Ya no le gustó, ¿verdad? Quiere $1.000.000, pero no quiere dar lo que corresponde, el tiempo de los $1.000.000. Esforzarnos constantemente. Dígale que está a su lado, tienes que esforzarte y mantenerte en el camino. Vamos, una vez más, tienes que esforzarte y mantenerte en el camino para poder ver la promesa. Para poder ver la promesa. Cuando Dios te da una promesa,
tú tienes que permanecer en ella para poder tomarla. Cuando tú desconoces que tienes promesa por parte de Dios, no vivirás para obtenerlas. Punto muy importante. Puedes estar dentro de la casa sin tomar lo que te pertenece. Podemos ser cristianos, pero nada más de nombre, sin saber que tenemos promesas por parte de Dios. ¿El lobo está aquí? Yo oro que la mente esclava se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús que la mente esclava se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Y que reciba la palabra por parte del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo podemos estar dentro de la mesa, pero no estar participando de la mesa. Usted y yo podemos estar dentro de la mesa, pero no estar participando de los manjares que están dentro de la mesa. Y nos acostumbramos a la migaja, Mayrani. Podemos ser cristianos, pero no estar tomando las promesas que ya Dios nos dio. Porque nos acostumbramos a ver nada. Y como no estamos viendo nada, pensamos que no va a pasar ni va a suceder. A muchos se les olvidó. Se le olvidó a Abraham. Sarai se rió, dijo: tener un hijo mi vejete, 90 y pico de años. Se rió. Zacarías se le olvidó. Fue elegido para quemar incienso en el lugar santísimo. Ahí se le apareció el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, y le dijo: Dios ha escuchado tu oración. ¿De qué hablas? Se le olvidó. Y por causa de olvidarse de la promesa que Dios te da, escucha esto, por causa de olvidarse de la promesa que Dios te da, ese tipo quedó mudo los 9 meses de embarazo de la mujer. ¿Quién quiere quedarse mudo 9 meses de embarazo de la mujer? Nadie, ¿verdad? Se le olvidó. ¿A cuánto se nos ha olvidado la promesa que Dios ha dicho sobre nosotros? ¿Cuántos estamos viviendo en esa condición o en ese pensamiento que a Dios le olvidó? Amén. Sea sincero. Amén. Si Dios lo dijo, su hija llegará, hermana Leo. Aleluya. Amén. En el plan de Dios y en el propósito de Dios está su hija también. Y ella va a conocer de Cristo. Amén. Manténgase en el camino, manténgase firme. En su momento y en su tiempo llegará. ¿Cuántos están orando por sus hijos aquí? Amén. Siga orando, permanezca. No vea, no. A lo mejor no está sucediendo nada, no está pasando nada. Pero manténgase firme. Y esa es la pregunta que muchos dicen: ¿hasta cuándo, pastor? No sé. Yo no soy pastor, no soy profeta. Hasta que el tiempo que Dios decida. No se desespere. Si se desespera, en espera se desespera. En espera, o aprendes a guardar cordura y paciencia, o te desesperas. El pueblo de Israel se desesperó y no aguantó. Y muchos de los que iban rumbo a la tierra prometida se quedaron muertos en el camino. Muchos de los que salieron con vida de Egipto fueron introducidos a la tierra prometida, perecieron en el camino. Porque pensaron que Dios los había sacado para matarlos en el camino. Imagínate qué mentalidad. ¿Dónde surgió esa mentalidad? Solo ellos y el diablo saben. Porque Dios no te va a sacar de un lugar para matarte en otro lugar. Dios te va a sacar de tu peor temporada para llevarte a tu mejor temporada. Dios te va a sacar de tu peor temporada para llevarte a tu mejor temporada, donde fluye la leche y la miel, donde va a haber abundancia, iglesia. Pero necesitas creer, necesitas permanecer. Tú no puedes tomar algo del cual no te estás esforzando para obtenerla. El resultado de nuestra permanencia será la garantía de obtener la promesa. Cuando Dios nos da una promesa, tú y yo tenemos que entender algo para poder obtenerla.
hay elementos necesarios que usted y yo tenemos que escuchar y entender para poder llegar a la promesa. ¿Cuáles son esos elementos? Se necesita permanecer, ya lo he dicho por muchas reiteradas ocasiones. Necesitamos permanecer, mantenernos en el camino correcto. No todo camino te lleva a obtener la promesa de Dios. No todo camino te lleva a obtener la promesa de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen bien, dice la palabra de Dios, pero su final es final de muerte y perdición. Por eso es importante mantenernos en el camino, porque no todo camino conduce a tomar las promesas de Dios en tu vida. Es importante mantenernos. Esforzarte todos los días. Diga, tengo que esforzarme. Mire qué buen ánimo trae usted. Tengo que esforzarme todos los días. Cobrar ánimo constantemente. Tengo que cobrar ánimo constantemente. Dígale que está su esposo. Mi esposo cobra ánimo constantemente. Alentarnos constantemente. ¿Cuántos han necesitado una palabra de aliento en sus vidas, en su peor temporada? Yo creo que todos, hermanos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado una palabra de aliento. Hey, hermano, mira, cobra ánimo, cobra fuerza, esfuérzate y sé valiente, sigue hacia adelante, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cuántos hemos recibido ese tipo de palabras? Todos, ¿verdad? No desviarnos del camino, no te desvíes del camino, ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios dice que aquel que pone la mano en el arado y voltea a ver hacia atrás no es digno de seguir el evangelio de Cristo. Es decir, ya estamos en este camino, ya estamos rumbo a la promesa. Todos queremos ver a Cristo, pero no todos quieren permanecer en Cristo. Todos quieren la promesa, pero no todos quieren permanecer en la promesa. Todos quieren ver y estar en las bodas del Cordero, pero no quieren esforzarse todos los días. Es más, no vienen ni a la iglesia. Es más, se desaniman en el camino. Pero qué bueno que usted vino el día de hoy, porque el día de hoy usted va a salir animado y esforzado para seguir en el camino y en la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos, iglesia. Mira, así como nos levantamos todos los días 5 o 4 de la mañana para ir al trabajo, si tuviéramos esa misma diligencia en iglesia, nos esforzamos, enfermos o no enfermos, pero vamos, ¿sí o no? Moquiento va, pero va al trabajo, ¿verdad? Tosiento, pero va al trabajo, ¿sí o no? Me duele la cabeza, pero pagar biles, están caros los biles. Nos esforzamos, ¿sí o no? ¿Cómo no esforzarnos para mantenernos en este camino? ¿Cómo no alentarnos para alentarnos en este camino? ¿Cómo no cobrar ánimo en este camino, iglesia, cuando sabemos que la promesa está muy cerca cada día? De ver a nuestro amado Señor, iglesia. ¿Cuántos desean ver al Señor aquí? 3 pelones nada más. ¿Cuántos desean ver al Señor aquí? Amén. Amén. Con un rotundo amén, dígame, iglesia. Amén. Amén. Cristo viene. Amén. Pero para ver a Cristo tenemos que mantenernos en el camino. No desviarnos del camino. Aun cuando nada esté pasando, seguimos creyendo. Tener fe que en su momento y tiempo llegará. Dios es un Dios de pacto y es un Dios de promesas. La Biblia está llena de promesas para su pueblo. ¿Cómo las conocemos? Escudriñando la palabra de Dios. Cuando usted desconoce, no camina bajo la revelación que hay promesas para su vida. Es decir, cuando usted se va a casar, primero ¿qué hace? Conoce a la persona con la que se va a casar, ¿verdad? Sí. ¿Está aquí o no? Sí. ¿Qué está diciendo? Oiga, estamos en el planeta Tierra. Solo que sea de Júpiter o de Marte usted, que no se enamoren. Pero para usted casarse, primero tiene que conocer a la persona con la que se va a casar, ¿sí o no? Que nunca nos llegamos a conocer, ¿verdad? Porque ya en el matrimonio es otro. Pero es
Este es otro tema para un tema de matrimonio. Vénganse, amén. Usted y yo no podemos conocer lo que hay dentro de la palabra si no abrimos la palabra. Usted y yo no podemos entender que tenemos promesas si no escudriñamos que hay promesas de vida para usted y para mí en la palabra de Dios. Usted y yo desconocemos porque no nos hemos dado la tarea de escudriñar la palabra de Dios. Y el que desconoce vive en una vida en estancamiento y de no tomar lo que ya Dios le dio por herencia. Tenemos que escudriñar, iglesia. Lea la palabra de Dios. Póngase en un plan de lectura todos los días, 5 o 10 versos por día. Y eso nos va a ayudar para nutrir nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Y entender que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. El conocer nos conduce a declarar lo que ya Dios nos dio. El conocer la palabra de Dios nos conduce a declarar con fe y con firmeza creyendo lo que dice aquí en la palabra de Dios. Pero usted tiene que conocer primero. Usted no puede afirmar algo que usted no conoce primero. ¿Sí o no? Usted y yo no podemos afirmar algo que desconocemos. Es como cuando le llegan a comentar algo. No, pues yo no sé, yo no te puedo confirmar. Necesito saber si eso es cierto o no es cierto, ¿sí o no? No afirme ni confirme algo que el cual no ha escuchado ni ha oído. La agarró, ¿verdad? Usted y yo declaramos porque conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanto pueblo que no caminamos en bendición? Porque desconocemos la promesa y la palabra de Dios. El corazón de Dios está impregnado en la palabra de Dios. Mire este punto muy importante. Alcanza la promesa permaneciendo en el camino que conduce a la promesa. Alcanza la promesa permaneciendo en el camino que conduce a la promesa. El pueblo de Israel simple y sencillamente tenía que permanecer en el camino para ir rumbo a su promesa. Pero ya lo hablamos, en el camino rumbo a la promesa nos vamos a enfrentar con desafíos, obstáculos, adversidades, circunstancias que van a querer sacarnos primero del camino que conduce a la promesa, segundo, el propósito de Dios, tercero, la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que permanecer en el camino que conduce a la promesa. Usted y yo tenemos que estar y permanecer en el camino que conduce a la promesa. Por eso el punto muy importante, alcanza la promesa permaneciendo en el camino que conduce a la promesa. Ya lo dije anteriormente, no todo camino conduce a la promesa. No todo camino conduce a ver la provisión de Dios. Para tomar, tenemos que estar en el camino correcto. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Íbamos por el camino de maldad, pero la luz de Cristo y la palabra revelada nos puso en el camino correcto. Nos pone en la voluntad correcta. Nos pone en el propósito correcto. Un ejemplo muy claro. Saulo. Él andaba haciendo algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, pero cuando se encuentra con la luz divina de Jesucristo, el camino se le reveló y lo saca del camino de donde iba para introducirlo y ponerlo en el camino correcto, en donde Dios lo iba a usar en gran manera. Cómo él alcanzó y vio las promesas y los prodigios de Dios cuando él, de caminar su propia vida en su propio camino, fue interceptado, interferido por el Espíritu Santo de Dios para ponerlo en el camino correcto. Usted y yo no vamos a poder ver las promesas y los prodigios y los milagros y poder cumplir el propósito de la voluntad de Dios si no somos introducidos en el camino
camino correcto, iglesia. Tenemos que caminar en el camino correcto para ver la voluntad y el propósito de Dios en nosotros. ¿Hay propósito en usted? Amén. Parece que no está aquí usted. ¿Hay propósito en usted? Amén. ¿Hay propósito para usted? Amén. ¿Hay promesas para usted, iglesia? Para usted, para los suyos. Pero tiene que tomarlo. Mentes esclavas. Vamos a tener que desarrollar esa serie muy pronto posible. Mentes esclavas. ¿Sabes por qué no tomamos? Por nuestra mentalidad esclava del pasado. Dios los sacó de la esclavitud para introducirlos en la abundancia. Amén, así es. Hay muchos que se conformaron con la esclavitud y no quieren la abundancia. Así es. La esclavitud nos saca para llevarnos a la abundancia. Dios te saca de la esclavitud para llevarte a la Abundancia. abundancia. Pero para llegar ahí tenemos que Amanecer. de todo el pueblo que salió de Egipto, no todos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron? ¿Porque Dios fue malo? Por desobediencia. Porque no permanecieron. ¿No permanecieron? ¿Por qué no permanecieron? Porque se aferraron tanto a su vida esclava que su mente no estaba receptiva para recibir lo nuevo de Dios. Se acostumbraron tanto a su mente esclava que su mente no estaba receptiva para recibir lo nuevo de Dios en sus vidas. Tu temporada de esclavitud terminó. Yo te llevo a lo nuevo, a la libertad y a la abundancia. Amén, así Tú quieres recibirla, bien. Si no la quieres recibir, también está bien. El Dios de la abundancia quiere sacarte de la esclavitud para introducirte en donde fluye la leche y la miel. Alcanza la promesa permaneciendo en el camino que conduce a la promesa. La promesa lleva tiempo. La promesa lleva esfuerzo constante. La promesa conlleva ánimo constante. ¿Cuántas veces no nos hemos desanimado y queremos aventar todo y no queremos continuar? Ya no queremos seguir, ya no queremos congregarnos, ya no quiero ver al pastor, ya no quiero ver a la hermana, ya no quiero ver a fulano. ¿Cuántas de las veces no nos hemos desanimado? Pero aún por encima del desánimo, iglesia, permanece, sigue, constante, fuerte, animándote todos los días de tu vida, iglesia. O tú decides quedarte en el camino o tú decides avanzar en el camino. Tienes dos opciones. O tú decides quedarte en el camino, a medio camino, o decides avanzar en el camino. Es tu decisión, es mi decisión. La decisión de Dios fue la que le correspondía. Hay una promesa. Yo no me he olvidado de ustedes. He visto su llorar, he visto su gemir, he visto la esclavitud con la que viven y cómo el faraón los tiene esclavizados. Hay una promesa y yo se la di a sus antepasados, a Abraham, a Jacob e Isaac, y esa promesa sigue vigente, pueblo de Israel. Yo los voy a sacar de la esclavitud para introducirlos a la abundancia de la tierra prometida. Pero usted y yo tenemos la capacidad de quedarnos a medio camino o de seguir en este camino. Pero yo te voy a alentar a que no te quedes a medio camino, sino que continúes este camino. Aún por lo que venga, aún por lo que esté pasando, aún por lo que esté sucediendo, tal vez aventaste la toalla, vuélvela a recoger y dile: Señor, cobro ánimo en el camino, cobro esfuerzo en el camino, cobro ánimo en el camino, cobro esfuerzo en el camino, porque el camino me conduce hacia la vida eterna. El camino me conduce a obtener la promesa. ¿Cuál es la promesa? De un día estar en la boda del Cordero, iglesia, y verle cara a cara a nuestro amado Señor y poder decirle: Santo, Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Pero para
tienes que permanecer en donde ya estás. Amén. ¿Cuántos matrimonios desbaratados porque no se esfuerzan por volver a restaurar lo que Dios unió? Cobra esfuerzo, cobra ánimo. Tal vez tus hijos no están aquí. Sigue orando, dile: Señor, hay una palabra de promesa sobre mis hijos. Ellos fueron enseñados en la fe, pero la condición en la que están no determina que se van a perder, porque la palabra va a germinar en el tiempo, en el momento correcto para que ellos vuelvan a tu reino. Pero es más fácil pensar: no, se van a perder, se van a perder, se van a... Oye, en vez de decir la palabra dice, cambia, ¿no? La palabra dice, no como el pastor dice. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Escrito está, y cuando dice escrito está, porque así es, iglesia. Así es. Y así será. Y va a permanecer por los siglos de los siglos. Todo en este mundo pasará. Los afanes, la ansiedad, la riqueza, las posesiones, todo lo que usted tiene se va a quedar. Pero lo que va a permanecer por los siglos de los siglos es la palabra de Dios. Todo en este mundo pasará, pero su palabra no pasará. La palabra es fiel y es verdadera. ¿Qué tenemos que hacer en medio de este camino que ya estamos? Permanecer. La promesa lleva tiempo y cobrar ánimo en medio del camino. ¿Cuántos nos hemos desanimado en estos últimos meses? Levanten la mano los desanimados para ungirlos con aceite. Hermano, todos nos hemos desanimado. No somos de metal, somos de carne y hueso. ¿Usted piensa que el pastor no se desanima? Debe ser diario, no se crea. Nos desanimamos, pero por encima del desánimo cobramos ánimo. Ánimo. Por encima del desánimo cobramos ánimo. Dígale que está a su lado: por encima del desánimo que se te ve que traes, dígale, cobra ánimo. Hermano, tu cara te delata. Por encima del desánimo cobra ánimo, iglesia. El pueblo de Israel iba en camino rumbo a la promesa de la tierra prometida. Llegar a ella no iba a ser fácil. Pero aunque el camino no sea fácil, nuestro compromiso es permanecer. Escucha esta palabra. Aunque en el camino no sea fácil, nuestro compromiso, no con el pastor, con Dios, es permanecer. Y aquí yo voy a estar, permaneciendo en tu voluntad y en tu propósito, Señor. La palabra de Dios está llena de promesas para usted. Promesas de protección. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Estoy terminando ya, estoy concluyendo. Promesas de protección y de su presencia. Mire lo que dice Isaías 41, 10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esas son palabras de protección y de su presencia. Deuteronomio 31:8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Alguien necesita escuchar esta palabra el día de hoy? No temas ni te desalientes. ¿Cuánto temeroso y cuánto desalentado el día de hoy? Hoy Dios te dice: no temas ni te desalientes, porque el Señor irá delante de ti. Hermano, esa es una palabra poderosa. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará.
Los buenos amigos te abandonan, pero Dios no te abandona. Miren lo que dice Salmos 91, 1 al 7. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas, escucha esta, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dice tu protección: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te atacarán a ti. Son promesas de Dios. Yo que usted le doy un fuerte aplauso al Señor. Y ahora, promesas de fortaleza y paz. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido débiles en la fe? Y nada pasa, nada sucede. Y es donde Dios nos fortalece y nos dice: hey, tranquilo, camarada, estoy contigo. Estoy contigo. Juan 14:27 dice: les dejo un regalo, paz en la tormenta y en el corazón, y la paz que yo les regalo, que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Promesas de provisión y futuro. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para usted, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene para usted y para mi iglesia. Filipenses 4:19 dice: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gracias, de las gloriosas, riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Salmos 34:10 dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Reciba la palabra, iglesia. No tendremos falta de ningún bien. Vamos a tener en abundancia para bendecir a otros. Mire la garantía de las promesas. Todo lo que leímos tiene una garantía de quién lo dijo, quién lo escribió y quién lo decretó. Segunda de Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios, escuche, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Con un resonante, vamos a ir de mi iglesia, con un resonante, sí. Y por medio de Cristo nuestro amén. Qué tremendo. ¿Qué significa? Sí, se eleva, que para la gloria, para su gloria de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y usted y yo las tomamos. Números 23:19 dice la palabra de Dios: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Alguien me puede decir aquí que Dios prometió y no le cumplió? Dios es el Dios que cumple las promesas. Pero sus promesas son en el sí. Sus promesas son en el sí y en el amén. Concluyo este mensaje con estos puntos. Permanecer en el camino es nuestro compromiso. Recibir por parte de Dios es la garantía de su palabra dada en ella misma. Escucha esto. Permanecer en este camino
es mi compromiso y mi responsabilidad. Recibir por parte de Dios es la garantía de lo que está escrito en su palabra, en ella misma. Sus promesas son fieles y son verdad. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Dios promete y Dios cumple. Dios promete y el mismo Dios que promete es el mismo Dios que tiene la capacidad de cumplir lo que Él promete. El poder de las promesas se determina cuando usted y yo decidimos creer, aun cuando no veamos nada. El poder de las promesas se determina cuando usted y yo decidimos creer, aun cuando no se ve nada. La palabra promesa sostiene lo que usted cree. La palabra promesa es sostenida por lo que usted cree. Un ejemplo muy claro, porque Dios dijo y porque Dios habló y le cumplió lo que le había dicho a Abraham: y te daré el hijo de la promesa. Para poder ver la promesa tienes que permanecer en lo que Dios dijo. Amén. En el momento en que descuidamos una promesa dada por Dios, nos perdemos de recibir la promesa dada por Dios. Tú no puedes darte el lujo de descuidar tu fe y tu vida espiritual. Enemigos de la promesa: incredulidad, mi condición, de aquí no la voy a hacer, de aquí no voy a pasar, de aquí no va a suceder nada. Y lo que alimentas se termina convirtiendo en una realidad porque dejaste a un lado la promesa y empezaste a alimentar lo que no tenías que alimentar. La vida de Abraham y Sarai es un claro ejemplo. Hoy ya somos viejos de edad, ya tenemos 90 y pico de años, ya estamos todos arrugados. ¿Y cómo es que Dios nos va a dar el hijo la promesa? Y tú eres aparte, ya eres vieja. ¿Cómo? O sea que todo el pronóstico estaba en contra de ellos, ¿sí o no? Sí. Pero aún en contra de todo pronóstico hay una palabra de fe que necesitamos creer. Porque Dios no trabaja cuando todo está bien. Dios quiere lo peor para manifestar su gloria y su poder. Dios quiere vernos en circunstancias que humanamente no podemos sostener ni arreglar para introducir su promesa y su palabra en donde tiene que componer, arreglar y alinear. Los enemigos de la promesa: la incredulidad, la duda. ¿Será cierto? ¿Será que soy capaz de esto? ¿Será que puedo lograr este proyecto? Hombre, no tengo ni estudio. Fui en primer grado y eso porque mi mamá me pegaba todos los días. ¿Será cierto que hay un propósito para mí? Hay muchos que dudan de su propósito. O hay muchos que no quieren hacer propósito también. Hay dos: los que dudan y los que no quieren cumplir el propósito de Dios. ¿Será que soy capaz de cantarle a Dios? ¿Será que soy capaz de llevar a cabo una obra o un ministerio? ¿Será que soy capaz de predicarle al perdido? ¿Será que soy capaz de esto? Y en cuanto empezamos a será, y nos quedamos en el será. Y no vemos lo que hay más adelante. La palabra promesa es sostenida por lo que usted cree, por lo que ya Dios habló. Amén. Si Dios le habló, créanlo. Amén. La evidencia de lo que recibimos es por la promesa que se declaró anteriormente. Escucha este punto. La evidencia de lo que recibimos es por la promesa que se declaró anteriormente. Le dijo: yo te daré la tierra donde fluye la leche y la miel. Jacob, Isaac, Abraham. Y lo que yo hablé a tus antepasados, los de tu presente lo verán. Con la evidencia que fueron introducidos a la tierra donde fluye la leche y la miel.
La evidencia que tú obtienes más adelante es porque alguien más ya lo dijo, lo declaró. Mi compromiso es creer. Van a venir enemigos de las promesas, claro. Porque los enemigos de la promesa es que quieren vernos en la misma condición para no tomar lo que ya Dios nos dio. El pueblo de Israel se acostumbró tanto a la esclavitud que no les permitió abrir su mente de lo nuevo y de lo bueno que tiene Dios o lo que Dios tenía para ellos. Tú y yo no fuimos diseñados para morirnos y quedarnos a mitad del camino. Escucha esto. Tú y yo no fuimos diseñados para quedarnos en el camino y a mitad del camino. Tú y yo fuimos diseñados para avanzar en el camino. Y los que avanzan en el camino son los que son determinados, son los que son valientes y esforzados, son los que cobran ánimo todos los días, son los que dicen, hey, yo me sacudo y sigo adelante, no importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo. Yo no fui diseñado para quedarme a mitad del camino y morirme en el camino, ahogado, triste, como quiera que usted se quiere quedar. Usted fue diseñado para avanzar en medio del camino y para llegar hacia la meta, iglesia. De todo el pueblo que salió, miles se quedaron a mitad del camino y murieron en el camino. Porque aun cuando no crees, porque aun cuando no ves, sigues creyendo. Porque aun cuando no ves con claridad que el camino está, tú sigues avanzando. Hermano, porque si todo está bonito, ¿quién no va a querer avanzar en un camino? ¿Ha manejado usted en algún momento donde hay una niebla densa, donde tienen que ir como a 5 millas porque si le das estampas? ¿Cuándo le ha tocado así? Una vez yo tuve que prender las grandes y ni aún así miraba bien, hermano. ¿Sabe qué tuve que hacer? Ahorillarme. Y dije, no, yo tengo que llegar a donde tengo que llegar. Y lo que hice fue bajarle la velocidad. El punto de este camino no es en la forma y en la manera o en la velocidad que estás corriendo, sino que aún con paso lento permanezcas en él. Pones a competir a la tortuga y ¿han visto algún video de eso? Los tiktokeros, ¿no te armando los tiktokeros? No se haga todo un tiktokero. Ponen a la tortuga y ponen al conejo, la liebre. La liebre sale como, pero la tortuga no porque va lenta no significa que no va a llegar. ¿Escuchaste? La tortuga no porque sea lenta no significa que no va a llegar a la meta. Va a tardar, pero va a llegar. El punto del evangelio no es correr apresurada y alocadamente, sino que con paso lento pero firme y seguir avanzando. Con paso lento pero firme seguir creciendo. Con paso lento pero firme seguir avanzando en este camino. No te quedes en el camino. Y si te quedas, nosotros te vamos a levantar para que cobres ánimo y sigas hacia adelante. Y sigas hacia adelante. El pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida porque había una palabra de por medio. Según la Biblia, las promesas son anuncios o mensajes del griego apangelia, mediante los cuales Dios cumple, donde Dios se compromete voluntariamente a otorgar bendiciones, salvación y bienestar a la humanidad, basándose en su naturaleza fiel e inmutable. Se cumplen sin falta y reflejan su propósito de ofrecer vida plena y esperanza. De la alabanza sube. Dios es el Dios que promete, iglesia. Dios es el Dios que cumple. Y tal vez hoy viniste a la iglesia con esperanzas rotas. Tal vez no has visto el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar.
Pero hoy el Espíritu Santo nos manda a decir, el Dios que promete es el mismo Dios que tiene el poder y la capacidad de cumplir lo que Él ya dijo. No te adelantes al ver el resultado de la promesa cuando Dios no te la ha confirmado ni manifestado. Porque podemos ayudarle a Dios. Señor, es que tú te equivocaste, Señor. Tú te equivocaste conmigo. La promesa sigue vigente en ti el día de hoy. No me pierdas. La promesa sigue vigente en tu familia. La promesa sigue vigente en tu generación. Yo quiero que usted cierre sus ojos y me apaga la luz, hermana Raquel, unos 5 minutos, por favor. No tienes que ponerte de pie. Yo quiero que tú reconsideres el día de hoy. Tal vez has dicho, Señor, he orado. Creo en ti, pero no he visto el resultado de lo que yo creo, de lo que yo siento. Veo que mis hijos no están aquí, veo que mi familia no está aquí. Ya no sé si seguir creyendo o no, Señor. Ya no sé si seguir clamando o no, Señor. Pero hoy el Espíritu Santo nos manda a decir, la promesa sigue vigente para los tuyos. No es en donde están, sino en donde yo los voy a traer de nuevo. Sigue clamando, sigue orando. La promesa tiene un tiempo de cumplimiento, iglesia. Cuando Dios le promete el hijo de la promesa a Abraham, tuvieron que transcurrir 25 años para poder ver el cumplimiento de la promesa. Cuando Dios te da una promesa, el enemigo va a formar parte para que no creas a la promesa de Dios. El enemigo va a hacer su trabajo y lo va a hacer bien para no creer y no recibir y no esperar. En el camino nos vamos a desanimar. En el camino vamos a querer tirar todo por la borda, porque no hemos visto lo que Dios dijo. Pero porque no haya llegado no significa que Dios se olvidó que va a llegar. Que porque no se haya cumplido no significa que no se va a cumplir lo que Dios dijo para los tuyos y para tus generaciones. Es más, yo te voy a pedir en estos momentos que ores por tus generaciones. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Empieza a orar, empieza a clamar. Dile, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú tienes planes de bien para mi familia, Señor. Planes de bien, planes de salud, planes de abundancia y no de calamidad, Señor. Tu palabra dice que mis generaciones no se van a perder, Señor. Tu palabra dice, Señor, escrito está, le dijo el Señor a Satanás. Escrito, escrito, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, iglesia. Escrito está, si Dios lo dijo, así será y así lo hará. En el nombre de Cristo Jesús, vamos, empieza a orar, empieza a clamar. Dile, Señor, yo clamo por los míos, yo clamo por los míos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que mis hijos no se perderán, dígale. Yo declaro la luz de Cristo. Yo declaro que la semilla que ya fue plantada en ellos cobra vida en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu nombre, Señor. Por el poder de tu nombre, Señor. Por el poder de tu nombre. Y termino de donde comencé el mensaje. Permanece en la promesa. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra de este camino. Nadie dijo que sería fácil, pero lo leímos. Si Jehová va delante de nosotros, es más que suficiente.
Si en el camino te abandonan, Jehová es más que suficiente en tu camino. Yo iré delante de ti como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Lo leímos ahí. Yo iré delante de ti como poderoso gigante. Crea las promesas de Dios, aférrate a las promesas de Dios y decláralas todos los días, aunque no las veas. Y aunque esté pasando todo lo contrario, y aunque nada esté sucediendo, y aunque esté pasando y unas cosas alrededor, sigue declarando, iglesia, sigue declarando. Tu palabra dice, Señor, yo lo creo y yo lo confirmo y yo lo reafirmo. Tu palabra dice, Señor, tu palabra está escrita para confirmar, para reafirmar, para declarar lo que yo deseo ver más adelante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra no vuelve vacía en los corazones, Señor. Tu palabra es enviada con el propósito que es enviada, Señor, para dar vida donde hay muerte, para dar esperanza donde ya no hay esperanza. Tu palabra es enviada con el propósito que debe de ser enviada, Señor. Tu palabra tiene el poder. Tu palabra tiene el poder. Pasaje, no sé si es en Isaías o Jeremías, donde dice que la palabra cumplirá el propósito por el cual es enviada.